Regresamos en el programa, ya estamos con el invitado Lejari Mujica. Hola Lejari, ¿cómo estás? Bienvenido a Dato para Adultos. Hola, ¿qué tal? Él tiene un doctorado en Ciencia Política y es licenciado en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, es autor de los libros De la bioética a la biopolítica y además El mercado negro. Ha sido comisionado de la Unidad Anticorrupción del Ombudsman peruano, investigador de diversas organizaciones internacionales y actualmente es profesor del doctorado en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y de la Maestría en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, Jari, vamos a empezar con un comentario tuyo acerca del reportaje. Bueno, no sé exactamente qué comentar, pero lo que sí hay que entender es que el fenómeno de la corrupción es algo que se extiende mucho más allá de lo que pensamos. Es decir, no es la corrupción que funciona solamente de arriba hacia abajo, sino es lo que funciona en las prácticas cotidianas de las personas. Y por ende afecta y vulnera directamente al bolsillo concreto de las personas. Un cálculo estimado en varias investigaciones indica que alrededor del 3% del salario de una persona de escasos recursos se invierte en actos de corrupción. Por una razón muy sencilla. Una persona de la clase media o media alta, cuando tiene un problema de salud, utiliza su seguro privado. Una persona pobre tiene que ir a un hospital público y para poder acceder a él tiene que coimear al guachimán, tiene que coimear a la enfermera, tiene que coimear a la mesa de partes, tiene que coimear para obtener su expediente, tiene que coimear al médico para obtener su medicina y tiene que comprar medicinas robadas del propio hospital en las farmacias que están alrededor. Eso es una inversión muy grosa y, si he puesto el ejemplo de la salud, funciona en todos los otros sistemas también. Bueno, ahora vamos a empezar con las preguntas de los chicos. ¿Empezamos contigo? ¿Sí? ¿Usted cree que un país democrático puede acabar con la corrupción en nuestro Perú? Lo que pasa es que la democracia, que es un sistema de gobierno, y la corrupción es una práctica, digamos, transgresora. Pero ni la democracia ni la corrupción son elementos contradictorios. Es decir, hay gobiernos democráticos que existen con el funcionamiento de prácticas de corrupción. El ejemplo tradicional es el modelo de Finlandia. Finlandia es el país que se supone tiene la menor tasa o índice de corrupción, pero tiene la menor tasa e índice de corrupción cotidiana. O sea, no necesitas coimear a un médico para que te atienda, ni un policía para que no te ponga una multa. Pero eso no quiere decir que no exista corrupción. Existe corrupción en el gran nivel político, por ejemplo. Entonces, no necesariamente más democracia implica menos corrupción. Son dos instancias diferentes. Muy bien. Sí, por aquí. ¿Tu pregunta? ¿Usted cree que, como vemos corrupción por todas partes, usted cree que algún día desaparecería eso si el ser humano ya nace con corrupción? A ver, lo que hay que entender es que el sistema o las prácticas de corrupción no son una estructura psiquiátrica, ni un problema mental, ni un problema de las personas per se. La corrupción es una herramienta funcional. Es una cosa que se utiliza con ciertos fines, de tal manera que una persona por sí misma no es corrupta, sino que utiliza la corrupción para poder conseguir, en algunos casos, fines malversados del Estado, pero en algunos otros casos la utiliza para conseguir justicia. Un ejemplo, en el sistema de justicia peruano, y me he topado muchas veces con estos casos, hay personas que tienen casos bien establecidos para ganar sus juicios, pero si no coimean al juez 1, a la secretaria del juzgado, no obtienen justicia. Esa es la paradoja. A veces la corrupción se utiliza para conseguir fines, comillas, justos. Esa es la contradicción. Por ende, no es inherente a la persona, no está adecuado a una estructura psíquica. Es una herramienta de utilización social. Sí, ¿tu pregunta? Actualmente en la sociedad, ¿cuáles son los factores que conducen al estado de corrupción? A ver, bueno, son muchas cosas y es una pregunta muy grosa, ¿no? Pero uno es que hay un extendido criterio de precariedad institucional. Es decir, las instituciones no funcionan como deberían. Se rompen las reglas institucionales en todo momento. Dos, ¿quiénes las rompen? Las rompen las autoridades, pero también las rompen los ciudadanos. Demandan constantemente que los trámites sean diferentes a como deberían. Tres, hay un elemento de pobreza institucional efectiva, funcionarios mal pagados, estructuras mal remuneradas, ciudadanos pobres, que alimentan una lógica de corrupción. Cuatro, hay un problema de burocracia, de diseño institucional. El Estado es tan complicado, el Estado peruano es tan complicado que nadie conoce cómo funciona. Probablemente ninguno de ustedes sepa cómo funciona una mesa de partes, ni la de su propio colegio. No sabemos cuáles son los criterios que se utilizan y eso permite que funcionen procedimientos incorrectos, indebidos o malversados.
En resumen, un montón de factores que permiten este funcionamiento. Sí, tu pregunta. ¿La corrupción tiene algo que ver con la crisis que sufrimos hace un año? La crisis económica que afectó a los pueblos más empobrecidos. Bueno, crisis hemos tenido más o menos en los últimos 10.000 años de historia de humanidad, pero no sé a qué crisis se refieres en particular, pero las últimas crisis que hemos tenido permiten que los estados se agrieten. Es decir, las crisis de los 80, donde tuvimos 1000% de inflación, la crisis de gobernabilidad de los 90, donde tuvimos un proceso semidictatorial, permiten que los estados y las estructuras del estado se debiliten, que los procedimientos formales y que la burocracia no sea efectiva. Y eso alimenta, permite o abre las puertas para que hayan más o más precisas prácticas de corrupción. Sí, tu pregunta. ¿Cómo podemos contribuir, siendo menores de edad, a erradicar este tipo de corrupción, siendo este un virus que se incubó desde hace mucho tiempo en la sociedad? No tengo idea, pero en realidad no hay una respuesta concreta a tu pregunta, que es normativa, ¿no? Pero creo que una de las cosas que la gente puede hacer es el establecimiento de espacios de vigilancia cotidiano, es decir, no permitir o no participar de coimas en tu propio colegio o denunciar a los profesores, digamos, coimeros, corruptos, directores, etcétera, ¿no? Denunciar en los espacios donde se transgreden las normas. Eso es un paso. No soluciona las cosas, pero es un paso. Bueno, sí, lo dijo el reportaje. Siempre asociamos la palabra corrupción con lo que es el gobierno, con lo que es los políticos, pero está en el día a día. ¿Tú crees que nos hemos vuelto tolerantes a esto o indiferentes, digamos? Lo interesante es que no necesariamente. O sea, la corrupción es una herramienta que en algunos casos toleramos y en algunos casos no. Es absolutamente performativo. Eso quiere decir que es situacional. En algunos casos, una persona tolera una práctica de corrupción y esa misma persona, que puede ser muy honesta en otros casos, no la permite. El punto está en que no hay una manutención de la denuncia. Y en algunos casos, muchos de ustedes, sus familiares, y probablemente tú también, hayas tolerado o permitido alguna de esas prácticas. En un automóvil, en una luz roja, con un policía, en algún trámite, o hayamos utilizado esas prácticas. El punto está en que no es que toleremos, sino que utilizamos la herramienta de acuerdo a la situación en la que vivimos. El problema es que funciona. El problema de la herramienta es que es útil. Y a veces para hacer justicia. Bueno, y que lo utilizamos para nuestra conveniencia también, ¿no es cierto? ¿Tu pregunta? Actualmente en el país hay leyes para erradicar la corrupción. Claro, en el Perú existen un montón de prácticas y un montón de instituciones anticorrupción. Es más, en los últimos años se han creado aproximadamente cada 3 años una instancia nueva anticorrupción. La última fue la ONA, Oficina Nacional Anticorrupción. Además de esto existe el Programa Nacional Anticorrupción, las leyes anticorrupción y demás. Pero hay un pequeñito problema, que todas estas organizaciones, estas instancias y estas leyes están diseñadas para combatir un tipo de corrupción que conocemos como modelos mafiosos. El problema está en que en América Latina las mafias no existen. Una mafia es una organización vertical con un líder que es la cabeza de la organización que determina órdenes a los subalternos y que al mismo tiempo tienen una codificación de honor básica. Por ejemplo, los líderes mafiosos del sur de Italia, muy famosos por las películas que los caricaturizan. Pero en el Perú eso no pasa. Ninguna organización corrupta funciona de nivel vertical, ni con un líder central. Por ende, descabezar una organización de corrupción no quiere decir que deje de existir. Entonces, las políticas están mal dirigidas, porque están combatiendo un sistema que no existe de esa manera. Es diferente. Ese es el punto. Muy bien. ¿Sí, una pregunta? ¿El peruano puede llegar a ser educado para que no sea corrupto o van a ser con eso ya desde sí? Es una pregunta un poco viciosa, en el sentido de, no lo sé, o sea, el peruano no es una sola cosa, no es una unidad. Y en efecto lo interesante está en que si bien las personas incorporan los valores de lo correcto, es decir, sabemos qué debemos hacer y qué no debemos hacer, creo que todo el mundo sabe, con 2 dedos de frente, que la corrupción está mal. Pero saber que eso está mal no implica no practicarla. Entonces, el punto está en que la mayor parte de campañas anticorrupción son campañas de valores. Y además se traducen en un concierto anticorrupción, marcha anticorrupción, pero eso todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que está mal. El problema no es saber que está mal, sino practicar una cosa distinta. Ese es el problema. Sigue siendo una herramienta funcional y útil.
Esa es la paradoja, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jari, por estar con nosotros y hablar con nuestro público y esclarecer todas las preguntas. Espero no haberlos deprimido.